empezamos. Y que muchas veces al Señor le ponemos y le hacemos promesas y luego no las cumplimos. Pues que este año, aquellas cosas que no hemos cumplido, que las podamos poner delante de Dios y las cumplamos. Para que sea para la gloria y para su honra. Porque ahí es donde vamos a ser bendecidos, hermanos. Y si queremos un crecimiento, es a través de la obra del Señor en nuestra vida. Pero tenemos que cumplir lo que Él quiere, la obra en la cual Él ha venido a hacer en nosotros. Yo quiero llevaros, hermanos, en esta mañana a Primera de Reyes. Y vamos a ir al capítulo 6. ¿Lo tenemos, queridos hermanos? Vamos a leer el capítulo 6 y va a ser el versículo 1, el 7 y del 18 al 22. Dice: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Dios. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillo ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabaza silvestre y de botones de flores. Todo era de cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. O sea, 10 metros de alto, 10 de ancho, todo de 10. Y lo cubrió de oro purísimo, y asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Y cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hasta aquí la palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y qué bueno, Señor, que podamos entender esto, Señor, y esa obra que Salomón hizo para ti, para tu gloria y tu honra, Señor, que nosotros como cuerpo, Señor, y templo del Espíritu Santo, Señor, podamos también, Señor, edificar con los mismos materiales para tu gloria y para tu honra, Señor. Señor, en esta mañana te damos gracias por todo lo que vamos a hacer, Señor. Que seas tú, Padre, el que la palabra que has puesto en mi corazón, Señor, pueda tocar los corazones de cada persona, Señor, arreglo de su necesidad. Pero sobre todo, Padre, háblanos en esta mañana aquellas cosas que tú tienes, Señor. También bendecimos a aquellas personas que en esta mañana no han podido estar en este lugar, Señor. Las bendecimos y te pedimos, Padre, que seas tú el que las guarde. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Le he puesto por título Edificando el templo de Dios. Y aquí vemos, hermanos, cómo Salomón, en el cuarto año de su reinado, en el segundo mes, podemos decir en febrero, él empezó a edificar el templo de Dios. El templo que David quiso construir para Dios, pero que Dios le dijo que por ser un hombre de guerra y haber mucha sangre en sus manos, que él no lo construiría, sino lo construiría Salomón. Y ahora en estos momentos, Salomón se pone a construir el templo, pero no mira el costo. Dice que coge las mejores piedras, las busca en las mejores canteras, busca la mejor madera,
el cedro del Líbano, y dice que busca el mejor oro, el oro más refinado. No miró ningún costo para edificar el templo de Dios, porque quería agradar a Dios y quería darle lo mejor a Dios, construir ese templo. Pero hermanos, es maravilloso que nosotros podemos decir que somos templo del Espíritu Santo. Amén. A través de la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Qué bueno que podemos decir que nosotros somos privilegiados porque somos templo del Espíritu Santo. Salomón construyó el templo para Jehová en Jerusalén. Hizo una obra, un edificio primoroso, un edificio excelente, una arquitectura majestuosa, preciosa, impresionante, porque era una obra dedicada para Dios. Pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Hermanos, Salomón utilizó los mejores materiales para construir esa obra y no miró el costo, no miró lo que le iba a costar. Buscó todo lo mejor para Dios, buscó lo más puro, lo más resistente, lo más excelente. Él quería lo mejor para ofrecerle a Dios. Dice que para los cimientos del templo buscó la mejor piedra. Cuando la tallaron, cuando la cortaron, dice que cuando la pusieron en el templo para los cimientos, no se utilizó ninguna herramienta, venían perfectas. Buscó los mejores maestros, los mejores albañiles para construir el templo de Dios. Buscó las mejores piedras, las más costosas, la mejor madera y el oro más fino. Podemos ver en Primera de Reyes 5, 5 y 6. Dice, por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Dice, manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. No dice, y yo te daré el salario que yo crea, sino el salario que tú dijeres. No escatimó. Dice, el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre vosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Buscó las mejores obras, los mejores carpinteros y los mejores albañiles sin escatimar nada, hermano. Buscó el oro más fino para construir el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba construido en la parte de adentro, el cual tenía, dice, 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo, y asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y dice que la cerró con cadenas de oro. La cerró con cadenas de oro y lo cubrió con oro. Buscó lo mejor, lo más caro y lo más excelente, sin mirar el precio ni el costo, porque era una obra exclusiva para Dios. Hermanos, hermanas, esta obra preciosa que Salomón hizo, hoy en la actualidad ya no existe el templo de Salomón, porque fue destruido por los babilonios en el año 586 a.C. Vemos como el templo que Salomón hizo para Dios fue destruido. Pero Dios, Cristo Jesús, levantó un nuevo templo en cada uno de sus hijos. Y ese es el templo duradero hasta la eternidad que podamos estar. Hoy mismo en Jerusalén, el templo que se hizo ya no existe. Habrá sinagoga, pero no está el templo que Salomón hizo. Pero la palabra de Dios nos dice que cada cristiano somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16 nos tiene que decir el apóstol Pablo, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu
de Dios mora en vosotros. Y en esta mañana yo os invito a que podamos reflexionar sobre los materiales con los cuales fue construido el templo que Salomón dedicó a Dios. Y podemos ver una enseñanza para nosotros, y la enseñanza que tiene para nuestras vidas como templo del Espíritu Santo que somos. Como templo del Espíritu debemos poner nuestras vidas sobre el mejor fundamento. Tenemos que fundamentar en la roca, y la roca es Cristo Jesús. 1 Corintios 3:11 nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Porque si pones otro fundamento, las obras de cada uno se harán manifiestas. Según como fundamentemos nuestras obras, las destruiremos. No podemos construir, hermano, edificaciones sólidas ni duraderas si no ponemos un buen fundamento. No podemos construir en la arena, porque si construimos en la arena, cuando vengan las muchas aguas, cuando venga el viento, las derribará, porque no están fundamentadas en Cristo, porque no están fundamentadas en la roca. Y ahí es donde Dios nos lleva a que podamos fundamentar. Ahí es donde Dios nos cualifica y nos da los materiales que son los dones como hijos de Dios para que podamos tener un fundamento. No podemos construir nuestras vidas cristianas sólidas si no tenemos una buena comunión con Dios. No puede ser sólida si no tenemos una buena relación con Dios, si no tenemos una relación estable de padre a hijo. Si nuestras vidas no están fundamentadas en Cristo, no puede haber una buena relación. Nuestras vidas tienen que reflejar y tienen que vivir en Cristo. No en una religión, no en una denominación. Nuestras vidas tienen que ser de Cristo. Hay mucha gente, hermano, los que llevamos muchos años en el Señor, hemos visto que hay mucha gente que está en la iglesia y se pierde. ¿Por qué? Porque no han cimentado en Cristo. Porque no han cimentado en Cristo. Y es como cuando tú construyes tu casa en la arena, cuando vengan las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las tormentas, la va a tirar, la va a derrumbar, porque no has cimentado en Cristo. Cuando ponemos nuestra vida sobre el fundamento sólido, entonces podemos edificar. Entonces podemos edificar utilizando buenos materiales, porque son los materiales que Dios nos va a dar. Son los dones que Dios nos va a dar. Porque vamos a edificar conforme a la gracia de Dios. Vamos a edificar conforme a la gracia de Dios, que nos ha sido dada con los materiales con los que Dios te está equipando. Pero para eso hay que tener una relación con nuestro Señor y Salvador. Hermanos, hermanas, cada uno vamos a ser responsables de cómo construimos el templo de Dios. Cada uno vamos a ser responsables. Y quiero contaros una anécdota. Esta me la he sacado. Dice que en Halloween iban 5 amigos y emborracharon a uno. Y una vez ya lo tenían que se caía, lo dejaron, lo vistieron de demonio y lo dejaron en el cementerio. Cuando este se le fue, la mitad de la mona salió y iba por la carretera. Y la gente que lo veía se espantaba y se iba. Y llegó en un momento y vio una iglesia abierta y se sentó, y conforme lo vieron que iba, la gente cogió y salió corriendo. Pero había una persona obesa que no podía correr y no se pudo levantar, y el demonio se le sentó al lado y la miró. Y la mujer dijo: yo llevo 20 años viniendo todos los domingos a esta iglesia. Dice, pero mi corazón siempre ha estado contigo. Hermano, cuidado, ¿cómo edificamos? Porque si tenemos un pie en el mundo y otro en la iglesia, nos va a pasar la factura así. Iba todos los domingos a la iglesia, pero no había dejado las cosas del mundo. Por eso cada uno somos responsables de cómo construimos el templo de Dios. Tenemos que construir nuestras vidas usando los mejores materiales, usando lo mejor
que tenemos en nuestro corazón, usando lo mejor de nuestras vidas para la gloria de Cristo Jesús. Debemos edificar como lo hizo Salomón, con el cedro y el oro. Tenemos que edificar vidas de cedro y oro. ¿Qué simboliza para nosotros el cedro y el oro? ¿Qué significa para nuestras vidas estos materiales? El cedro es una madera que madura rápidamente, y de la misma forma que madura rápidamente, está lista para trabajarla y para usarla. Y Dios quiere que sus hijos como cristianos maduren igual que el cedro, que maduren rápidamente, porque de esta manera puede ser usado para su gloria. Tenemos que madurar, hermanos y hermanas. Hay creyentes que pasan años y no maduran espiritualmente porque se acomodan y no buscan más de Dios. Por eso 1 Corintios 3:1-3 dice: no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún sois carnales, pues hay entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿Acaso no andáis como hombres? Y cuando esto ocurre, que andamos como hombres, ¿qué ocurre? Entramos en pruebas, en desánimos, y entonces lo pagamos con el Señor. Dejamos incluso de asistir a la iglesia porque nos entran rabietas. ¿Pero por qué? Porque no estamos cimentados en Cristo. Hermanos, el roble nos da un ejemplo. A los 2 años ya madurado y está listo para ser utilizado. ¿A cuántos de nosotros muchas veces Dios nos quiere utilizar? Quiere utilizarnos y no puede encomendarnos responsabilidades a nuestras vidas porque no estamos preparados. Porque tenemos la excusa y decimos: no, es que yo no sirvo, no, es que yo no estoy preparado. Y Dios quiere que estemos preparados para su obra. El cedro, hermanos, crece y se adapta a cualquier terreno. Es una madera que lo mismo le da que haga frío que calor. Se adapta a cualquier terreno. Y como cristianos y templos del Espíritu que somos, debemos prepararnos para cualquier situación en la cual nos enfrente Dios. Tenemos que ser agradecidos, fieles, obedientes a lo que Dios nos demande de nuestras vidas. Muchas veces caemos en desánimo, nos enfriamos espiritualmente cuando pasamos por baches, por pruebas y por circunstancias. Pero ahí es cuando Pablo dice: yo he pasado hambre, sed, naufragio, por pruebas, por circunstancias. Dice: y en mi debilidad me gozo en Dios, en mi debilidad me crezco, porque cuando más débil soy, más me fortalezco en Cristo como Señor y Salvador. Por eso cuando pasamos por esas pruebas, eso nos va a fortalecer. Y ahí es donde tenemos que gozarnos en Cristo. Ahí es donde tenemos que decir: gracias, Padre, porque sé de la cantera en la cual tú me has sacado. Gracias porque yo sé conforme estaba y cómo en estos momentos tú me has cuidado hasta ahora, hasta aquí. Hermano, cuando pasemos por los baches, por las pruebas, por las circunstancias, es cuando tenemos que ser como cedro, adaptarnos a las situaciones que Dios quiere que nos adaptemos, porque ahí es donde nos vamos a fortalecer, queridos hermanos. En cualquier situación, cualquier circunstancia, cuando tenemos que darle gracias a Dios porque Él ha hecho, por lo que Él ha hecho. Porque tenemos la capacidad en Cristo, es Cristo Jesús el que nos ha capacitado como hijos suyos, hermanos. No estamos solos, Cristo habita en nosotros para la gloria y la honra del Padre. Amén. Amén. Dice que el cedro tiene en su interior un aceite que lo hace resistente a los insectos. No deja que el insecto entre en el interior y pueda pudrir el interior de la madera. Dice que el cedro tiene un aceite que cubre su interior para que el insecto no la pueda contaminar. Pero nosotros los creyentes tenemos el aceite de la unción, el aceite del Espíritu Santo en nuestro interior. Éxodo 49:15
¿Lo tenéis, hermanos? Dice el 9, y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todo su utensilio y serás santo. Y el 15 nos dice, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo. ¿Para qué? Por sus generaciones. Tenemos el aceite de la unción, hermano, y vamos más allá. Primera Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Somos unos privilegiados, porque Dios nos ha revelado todo esto, hermanos y hermanas. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El aceite de la unción es el símbolo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el que nos cuida de todo mal. Y es el que nos ayuda en nuestras debilidades y nos mantiene lejos del mundo. Amén. Tenemos la fortaleza de que podemos decir no, porque tenemos el Espíritu Santo. Y tenemos esa fortaleza, no como el mundo que no tiene el Espíritu Santo y puede ser arrastrado. Nosotros podemos decir no en el nombre de Jesús. Amén. Dice que cada uno de nosotros podemos mantenernos lejos de toda contaminación en nuestra vida porque somos templo del Espíritu Santo, y eso es lo que nos santifica cada día, cada momento ante los ojos de Dios. Cristo Jesús, hermano, es el que pagó ese precio por ti y por mí. Cristo vino a pagar ese precio por ti y por mí. Él es el que nos redime y nos limpia de toda contaminación a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y eso nos hace más que vencedores. Eso nos hace más que vencedores. Por eso, hermano, Salomón eligió el templo y el oro más puro y refinado, porque quiso darle lo mejor. El oro, su nombre del latín dice que es aurum, que es brillante amanecer. Y Dios quiere que nosotros brillemos como la aurora, que brillemos, que vayamos brillando hasta la perfección. Por eso, hermano, brillante amanecer, así también el cristiano, la vida del cristiano tiene que brillar y tiene que ir en aumento hasta la perfección, como nos lleva Proverbios 4:18. Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios quiere trabajar en nosotros hasta que lleguemos a la perfección, hasta que lleguemos a la perfección. Él desea para nuestras vidas lo mejor. Él desea para nuestras vidas que utilicemos los mejores materiales, los mejores dones que Él nos ha dado, usando lo mejor para la gloria de nuestro Señor. Y ahí es donde debemos edificar, como lo hizo Salomón, vidas de cedro y oro. Pero ¿qué significa? Hermanos, la única forma de quitarle las impurezas al oro es por medio del fuego. Para limpiar el oro tiene que ser pasado por el fuego. Pero la vida del cristiano tiene que ser como el oro. Para que Dios nos quite las impurezas de nuestras vidas, el Señor nos tiene que pasar por el fuego. Pero también nos da la promesa, dice, aunque pases por las aguas, no te anegarás. Aunque pases por el mucho fuego, no te quemarás, porque yo estoy todos los días de tu vida contigo. Y Él no nos abandonará. Yo estoy todos los días de tu vida contigo. Antiguamente el objetivo que había de los ingenieros del oro era buscar y producir de ciertos materiales que no eran nobles, producir oro. Hicieron muchas pruebas, pero al final lo tuvieron que dejar por imposible porque no se podía. Buscaron materiales inferiores como el plomo, pero se comprobó que era imposible. Pero el único que puede, hermanos, hacer vidas de oro
es nuestro Señor Jesucristo. De vidas rotas, de vidas destruidas, de vidas alcohólicas, de vidas en la droga. Él puede hacer vidas de oro, vidas victoriosas, vidas de gozo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios es el único que puede producir vidas de oro usando vidas rotas, destruidas, sin valor para la sociedad. Dios las puede cambiar en vidas victoriosas, porque Él vino a los débiles, a lo desechado, a lo más menospreciado, para darnos vida y vida en abundancia. Cristo Jesús es el único que puede transformar las vidas rotas en vidas victoriosas. Él es el que pagó el precio por ti y por mí, para que tengas una nueva vida de paz, de gozo y en victoria a través de su muerte y resurrección. Él es el único que derramó su sangre por ti y por mí, por todo el que le confiese como Señor y Salvador de su vida. Y quiero concluir, queridos hermanos. Salomón edificó el templo para Dios con lo mejor que tenía. Las mejores piedras para los cimientos, la mejor madera de cedro, el oro más refinado para el templo de Dios. Pero esos materiales son los que Dios nos ha dado para que los pongamos a trabajar para Él. Esos materiales son los dones que Dios provee a sus hijos para que podamos trabajar para la gloria de Dios. Esos materiales son los que Dios ha puesto en los corazones de sus hijos del Señor, porque del Señor son el oro y la plata. Él quiere y reclama lo mejor de nosotros. Él quiere y reclama nuestras vidas, nuestros corazones. Él reclama de ti y de mí la obediencia, que le ames, que le conozcas, que le sirvas como Señor y Salvador de tu vida. Que dependamos nuestras vidas de Él, que dependamos totalmente como nuestro Rey que Él es. Y quiero dejaros 4 puntos: como nuestro Rey, como nuestro amigo, como nuestro Consolador y como nuestro Salvador. Hermano, cuando Él es Rey de nuestras vidas, a un Rey se le obedece sin condición. Tenemos que obedecerle sin condición. A un amigo le cuentas todo lo que tienes oculto, porque es tu amigo. Y muchas veces lo que no le cuentas a tu padre y a tu madre, vas a tu amigo y se lo cuentas. Pues Dios es nuestro amigo y le tenemos que contar todo. Abrir las puertas de nuestro interior para que Él pase. Como consolador, cuando estás pasando por las pruebas de fuego, cuando no tienes trabajo, cuando tienes enfermedades, tienes que ir a Dios como consolador. Y Él te va a dar las fuerzas y te va a capacitar para que le puedas dar la gloria y la honra. Pero también tienes que ir a Él como Salvador y como Señor de tu vida, porque Él es el que ha pagado el precio en la cruz del Calvario por ti y por mí. Entonces tenemos que reconocerlo como Rey, como amigo, como Consolador y como Salvador. Que el Señor lo bendiga. Amén.